Queridos hermanos, vamos a leer hoy el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Vamos a leer un poquito. Jesús está enviando a los discípulos a evangelizar, ¿no? A llevar la buena nueva, a preparar el camino para que Él vaya luego. Y dice: y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo; y Judas el Iscariote, el mismo que le entregó. A estos 12 envió Jesús después de darle estas instrucciones: no toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Bueno, Jesús envía en este primer momento por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Recordemos, para tener un contexto más claro de por qué esto, tenemos que entender que Jesús en el primer momento continúa el camino del pueblo elegido, el pueblo hebreo. El pueblo hebreo es un rebaño, un grupo acotado, chiquito, ¿no? El rebaño hebreo, su pastor, Dios. Luego Jesús abriría el juego de la salvación para toda la gentilidad, y entonces sus discípulos serían pescadores de hombres en el mar de la gentilidad. Pero en este primer momento va por las ovejas perdidas del rebaño chiquito y acotado del pueblo de Israel, de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, vamos por los del rebaño y después vamos a ir por los otros, ¿no? Por eso en este primer punto le dice que vayan exclusivamente por esta gente. Dice: no toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos. Proclamando que el reino de los cielos está cerca, ¿no? O sea, van a preparar el camino para que luego Jesús manifieste que el reino ya está ahí, ¿no? Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. ¿Gratis lo recibiste? Dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalia, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. Veamos estas dos situaciones. Le dicen: gratis lo reciben, o sea, Jesús les está dando estos dones gratuitamente. Dadlo gratis, o sea, no vayan a cobrar por esto, ¿no? O sea, todo lo que están por hacer. Resucitar muertos, purificar leprosos, expulsar demonios, bueno, todo gratis. De todas maneras, allí donde van, la gente los reciba, bueno, coman, ¿no es cierto? Permitan que les den hospitalidad, ¿no? Una casa donde dormir, comida, porque todo obrero merece su sustento, ¿no? Este es el sentido. Le dice: no lleven ropa, ni sandalias de más, ni dinero, ni nada. Que la gente los ayude ahí donde van, ¿no? Que les den casa y comida mientras están ahí, ¿no? Así, van sin nada, ¿no? Y no deben sentirse mal de la amabilidad de la gente y del hospedaje, porque su trabajo merece su sustento. En la ciudad o pueblo, dice, en que entréis, informaos de quién hay en él digno, y quedaos allí hasta que salgáis, ¿no? Jesús les está diciendo: bueno, van a una ciudad nueva, preguntan un poquito, van a la sinagoga, ¿no es cierto? Ya sabemos. Estamos hablando del pueblo hebreo, el pueblo judío. ¿A dónde van a ir? Van a la sinagoga. Y en la sinagoga preguntan con quién sería la mejor persona para quedarse, y ahí los van a orientar. Bueno, ¿no? Dice: informaos de quién hay en él digno, y quedaos allí hasta que salgáis. O sea, que no anden dando vueltas. Ya habíamos visto en los otros evangelios que
Jesús les recomendaba que no anden saltando de casa en casa, sino que van, averiguan quién puede tenerlos esos días y se quedan en esa casa. Al entrar en la casa, saludadla, dice. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz. Mas, si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros, ¿no? El tema de saludar con la paz, ¿no? El shalom de los hebreos. La paz, ellos llevan la paz de Jesús, la paz de Dios, la paz del reino de los cielos, lo llevan estos discípulos enviados por Jesús, llevan la paz para la gente a la cual van a encontrar y le van a contar acerca del reino de Dios que ya está cerca, ¿no? Dice, si esta gente no es digna y no les interesa, no lo quieren, no les importa, bueno, esa paz vuelve con ustedes, ¿no? Dice, si no se os recibe, ni se escuchan vuestras palabras, salid de la casa o de la ciudad aquella sacudiendo el polvo de vuestros pies, ¿no? Este tema que ya hemos visto, de como testimonio hacia esta gente que no ha querido escuchar, no ha querido recibir los enviados de Jesús, ¿no? Entonces ustedes sacudan como una señal, como un testimonio y de paso para hacerlos reflexionar de que no han querido recibirlos ni escuchar. Dice, yo os aseguro, el día del juicio habrá menos rigor por la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Bueno, este tema de que Sodoma y Gomorra, que es modelo de desastre absoluto, ¿no? No se les va a juzgar tan seriamente porque ellos no tuvieron a Jesús ni a sus discípulos hablándoles, ¿no? Ellos hicieron de todo, de lo peor, digamos, pero nunca tuvieron esta situación, ¿no? De que llegaran los discípulos, que Jesús estuviera ahí cerca y que estuvieran escuchando los milagros que Jesús hacía. O sea, la gente va llevando las noticias a todos lados. Bueno, Sodoma y Gomorra no tuvo esta ventaja como para poder reflexionar. Entonces dice, el día del juicio habrá menos rigor para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que hoy, que ya saben que Jesús está ahí cerca y que ha hecho milagros y que enseña y que, ¿no? Y que aún así no los han querido recibir. Entonces esto va a tener serias consecuencias para esa gente. Dice, mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Jesús les advierte, esto no es fácil, ¿no? Esto no es sencillo. Ustedes no crean que porque yo los envío, ustedes todas las puertas se les van a abrir y todos los van a recibir bien y todos van a estar contentos. No va a ser así, porque el enemigo campa a sus anchas y el enemigo está preparado para esperarlos cuando lleguen. Y va a tratar de que no los reciban, ¿no es cierto? Va a tratar de oponerse, como siempre se va a oponer. Entonces, dice, los envío como ovejas en medio de lobos, ¿no? Porque ahí van a estar todas las personas que escuchan al enemigo y van a tratar de evitar que ellos hagan su trabajo. Sed, pues, dice, prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas, ¿no? Es interesante, Jesús les dice, sean realistas y piensen lo que van a hacer, sean prudentes, ¿no? Como las serpientes, no van al choque directamente, o sea, plantean, piensan, planifican, y sean sencillos como las palomas, humildes, no hagan ostentación, no se la crean, ¿no? O sea, este tema de planificar y ser humilde, ¿no? No hay que ir al choque inútilmente, o sea, no tiene sentido. Dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. O sea, está hablando del pueblo hebreo, ¿eh? El pueblo hebreo muchos de ellos no les van a creer, muchos de ellos se les van a oponer y van a terminar llevándolo a los tribunales de la ley y los van a azotar en las sinagogas, ¿no? O sea, ya lo sabemos, los saduceos los persiguieron muchísimo hasta el día de hoy, ¿no? Y entonces ya les previene, le dice, miren, esto no va a ser fácil. Las mismas autoridades judías se van a oponer y los van a maltratar en la sinagoga.
Dice, y por mi causa seréis llevado ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Bueno, este tema de la doble situación, ¿no? O sea, lo llevan en una situación de desventaja, ¿no? Te llevan presos y a las autoridades paganas como los romanos, y de repente allí, en el vientre de la bestia, ¿no es cierto?, del imperio romano, ellos van a dar testimonio, así como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo, van a dar testimonio dentro mismo de las autoridades romanas, ¿no? Por eso dice, para que des testimonio ante ellos, las autoridades judías, y ante los gentiles, ante las autoridades paganas, ¿no? Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. O sea, Jesús le está diciendo, no se preocupen qué es lo que va a decir, porque se les va a comunicar. ¿Quién les va a comunicar? Dios. ¿Quién les va a comunicar? El Espíritu Santo, ¿no? Les va a dar letra, les va a dar la palabra para que puedan hablar exactamente lo perfecto para lograr la conversión de aquellos que escuchan. Dice, entregará la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará, ¿no? Es tremenda la situación que les está planteando Jesús. Le está diciendo, mire, esto va a ser bravísimo la que viene, ¿no? O sea, ustedes van contra el mundo donde el enemigo campaba a sus anchas, ¿no? O sea, y él va a oponerse tremendamente y va a usar a mucha gente para esa oposición, engañando a mucha gente que se van a oponer, y esto se va a dividir, ¿no? Porque va a haber gente que va a escuchar y gente que no va a querer escuchar. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesús son parten aguas, es así. O estás de un lado o estás del otro, ¿no? Las enseñanzas de Jesús hablan de ¿qué? De proteger al vulnerable, proteger al huérfano, a la viuda, ¿no? Como modelo de vulnerabilidad, al trabajador, al desvalido, va contra los poderosos, ¿no? La enseñanza de Jesús va contra los ricos y poderosos. Ningún rico va a entrar al reino de los cielos, decían, ¿no? No se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Bueno, este tema de que la enseñanza de Jesús, porque es la enseñanza de Dios, y Dios en toda la Biblia habla de lo mismo una y otra vez, y habla de proteger al vulnerable, proteger al pobre, proteger al huérfano, proteger a la viuda como modelo de pobre y vulnerable, y lo repite una y otra vez, ¿no? O sea, es más, cuando leemos el libro de las revelaciones de Juan, el libro del Apocalipsis, vemos los sellos, sale el primer jinete vencedor para seguir venciendo. ¿Y quién es? Es Jesús con el Evangelio. Y atrás de este primer jinete salen los jinetes que han sido vencidos por el primero, o sea, salen los que perdieron, los vencidos, ¿no? ¿Y quiénes salen? Bueno, sale la muerte, ¿no? La muerte ha sido vencida, sale la violencia, el caballo rojo, porque Jesús trae la paz, y acá justamente los discípulos llevan la paz a la casa. Jesús trae la paz, por lo tanto la violencia ha sido vencida por el Evangelio. Y el otro jinete es el jinete de la economía opresiva, el jinete que tiene la balanza y vende todo carísimo, ¿no? Como imagen. Economía opresiva, ¿no? El que explota al trabajador, el que explota al pobre y vulnerable, el que se aprovecha de ser el que tiene las cosas y las vende carísimas, ¿no? Y la gente no las puede comprar. Entonces, justamente, la idea es
proteger al pobre, proteger al huérfano, proteger a la viuda, proteger al vulnerable, al trabajador, al extranjero, al que está de paso, ¿no? Y tener muy de cerca y bajo mucho cuidado a los jueces, ¿no? Para que no reciban sobornos, ¿no? Todo este tema. Y el tema de que los ricos y poderosos la van a tener difícil para entrar al reino del cielo. Entonces, ahí es donde se produce la grieta, ¿no? Donde se divide las aguas. Y Jesús ya está diciendo, se va a dividir las aguas. En la misma familia van a estar dos de un lado y dos del otro y se van a separar. ¿Por qué? Porque unos van a estar a favor de explotar al pobre y los otros van a estar a favor de tratar de que el pobre pueda comer. Y bueno, esto genera una grieta instantánea. O estás de un lado o estás del otro, ¿no? Ahí es donde uno debe plantearse, ¿no? ¿Soy cristiano? Bueno, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo tiene que ver con esto, ¿no? Proteger al pobre, al huérfano y a la viuda. Y muchas veces se habla, bueno, pero eso es política. Y no hablemos de política, hablemos de religión. Bueno, Jesús está planteando básicamente que la religión cristiana llevada a la práctica instantáneamente hace política. No hay forma, no hay forma. De hecho, la oposición del Imperio Romano al cristianismo tuvo que ver con la política. ¿Por qué? Porque los mayores conversos, los que primero se convirtieron masivamente al cristianismo, fueron las mujeres, que eran las más vulnerables, y los esclavos, que estaban fritos, ¿no? O sea, los esclavos se convertían al cristianismo para por lo menos morir libres. Estamos hablando de algo tremendo y terrible, ¿no? O sea, el esclavo que no era cristiano moría esclavo para ser esclavo de su amo en el reino. O sea, eso no iba a pasar, pero ellos creían que sí. Y el esclavo cristiano se convertía y ya no era esclavo de su amo en el mundo futuro, era libre, moría libre. El hombre cristiano que moría converso al cristianismo moría sin los grilletes. El esclavo que no se había convertido moría con los grilletes puestos. Una cosa tremenda. Mucha gente que se convertía al cristianismo liberaba a sus esclavos porque se daba cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces les devolvía sus derechos de persona, derechos humanos. Bueno, ahí vemos el cristianismo como promotor de los derechos humanos, el derecho de la mujer. Bueno, ¿quién le trae los derechos a la mujer? El cristianismo, ¿no? El cristianismo le da derechos a la mujer y la pone en igualdad con el hombre. Decía el apóstol Pablo, entre los gentiles, ¿no? Dios no hace acepción de personas. En Dios no hay hombre ni mujer, no hay judío ni gentil, no hay libre ni esclavo. O sea que para Dios todas las almas son iguales. Y instantáneamente el esclavo dijo, ¿cómo? Entonces me mintieron, porque la esclavitud estaba justificada en la religión. Y acá venía el cristianismo diciéndole, te mintieron, te han engañado, ¿no? Así sencillamente, te engañaron. Las castas no tienen base religiosa, ¿no? En tu religión tienen base, ¿no? En la religión pagana, pero en la religión cristiana las castas no existen, no existen, ¿no? Todas las almas son iguales y todos son hijos de Dios. Entonces, si te han hecho creer que las castas bajan de Dios, te han mentido, ¿no? Entonces el esclavo decía, entonces yo no tengo por qué seguir siendo esclavo. Dios no me va a castigar por abandonar mi esclavitud. Y pedía la libertad, ¿no? Entonces se generó una rebelión, se generaron revoluciones, se generaron grandes problemas de costos de mano de obra, sencillamente, un tema económico básicamente, ¿no? O sea, los esclavos querían cobrar, querían derechos laborales. De hecho, las leyes laborales son cristianas. Es más, son católicas, ¿no? El catolicismo trajo todos los derechos laborales, las 8 horas, las aguinaldo, vacaciones, los sindicatos, todo eso es católico, cristiano, ¿no? Es así. Entonces, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿No es cierto? Que se va, dice Jesús, se van a dividir en una casa, ¿no? Se van a levantar hijos contra padres y los matará. ¿Por qué? Porque la religión termina interfiriendo con la economía y con la política y entonces
Uno se pone en un lado, otro se pone en el otro y la grieta se agranda, ¿no? Dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. ¿No? Perseverar, decir, no, yo voy a seguir, aunque no me convenga, porque ese es el punto, ¿no? Y yo soy cristiano si me conviene, y si no, no soy cristiano. No, tenés que hacerlo igual, aunque no sea negocio para vos, ¿no? Si es negocio para la mayoría de la gente, y si es negocio para los pobres que necesitan, y bueno, uno tiene que ser cristiano igual, ¿no es cierto? Esa es la idea, el que persevera hasta el fin, ese se salvará. Dice, cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Y si también en esta os persiguen, marchaos a otra. Yo os aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Jesús les dice, bueno, si los persiguen, bueno, huyan. ¿No? O sea, no se queden a morir inútilmente. Los están persiguiendo, huyan a otra. Vuelvan a llevar la buena nueva. Los persiguen, muévanse a otra. Y sigan evangelizando, ¿no? Yo les aseguro, dice él, que antes de que terminen de recorrer todo el mundo, ¿no? Todas las ciudades de Israel, antes de que el Hijo del Hombre venga, ¿no? No está el discípulo, dice, por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belzebul, ¿cuánto más a sus domésticos? Jesús le está diciendo, ¿no? Miren, si a él le han dicho que era el Satanás, ¿no? Porque por el poder de Satanás decían que Jesús hacía sus milagros, ¿cuánto más van a decir de aquellos que son sus discípulos? O sea, les está diciendo, prepárense para que digan cualquier cosa de ustedes. No sea problema, ya lo están sabiendo. Dice, no les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Jesús les dice, miren, no hay nada que Dios quiera ocultar a la gente. Todo quiere Dios que se sepa. Así que no hay nada encubierto que no vaya a ser descubierto. No teman que todo se descubra, porque es lo correcto. Dios quiere que todo se sepa y que la verdad llegue hasta el último rincón. Dice, no hay nada oculto que no haya de saberse. Dice, lo que yo os digo en la oscuridad, o sea, se lo dice a ellos en la privacidad, ¿no? Decidlo vosotros a la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados, desde las terrazas, desde las plazas, ¿no? O sea, yo se los digo acá, dice Jesús, en privado, se los explico, les digo cómo son las cosas. Pero ustedes cuéntenlo a los gritos en todos lados, ¿no? Porque no hay nada que deban ocultar, no hay nada que deban ocultar. Cuéntenlo a todo el mundo, llévenlo a todas partes, ¿no? Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo a la gehenna. Bueno, Jesús está diciendo, ¿no? O sea, no tengan miedo de que los maten, pues van a matar su cuerpo, y su alma no lo pueden matar, ¿no? El alma no la pueden matar matando el cuerpo, porque el alma sigue viva y va con Dios. Ahora, tengan miedo de aquel que sí puede llevar a hacerlos tropezar y hacerles perder el alma y el cuerpo, porque si pierden el alma no va a haber resurrección, ¿no? O sea, va el alma y el cuerpo a la gehenna, o sea, van a perder el cuerpo, pero lo triste es que van a perder la posibilidad de la resurrección porque el alma va a la disolución. Entonces teman de que les hagan tropezar. Eso es lo que tienen que temer. Tienen que tener miedo de no dejarse engañar y llevar al tropiezo. Eso sí. No tengan miedo que los maten, no pasa nada, porque el cuerpo muere, el alma va con Dios y después a la resurrección, no pasa nada. Teman perder el alma, eso sí que es un problema, ¿no? Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un haz? Como diciendo,
los pajaritos, ¿no? Se compran y venden por poco dinero. Pues bien, dice, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. O sea, les está diciendo, miren, Dios está mirando todo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Dios no ve las cosas? Él está viendo todo. Dice, en cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, ¿no? Como que Dios los conoce profundamente a todos. No temáis, pues. Vosotros valéis más que muchos pajarillos, ¿no? Dios ama a la humanidad. Dios ama a aquellos que siguen la palabra de Dios. Dios ama a aquellos que se toman este compromiso de la evangelización. Obviamente, si ama a toda la humanidad, cuanto más a aquellos que asumen este tremendo compromiso de misioneros, ¿no? Porque les está hablando a ellos. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos pajarillos, ¿no? Este tema de que Dios ama a toda la creación. Y acá hay un ejemplo con los pajaritos, ¿no? Que uno puede pasar inadvertido, bueno, son pajaritos, bueno, pero Dios los tiene en cuenta, tanto como a las personas. De vuelta vemos que Dios tiene en cuenta a toda la creación, hombres y animales, acá con el ejemplo de los pajaritos, ¿no? Vosotros valéis más que muchos pajaritos, ¿no? Pero todo aquel, dice, que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos, ¿no? Jesús está diciendo, mira, cuando vos vas y declarás ante otros que seguís a Jesús, que seguís la palabra de Dios, llevás el Evangelio, entonces Jesús también dice, para defender a esa persona ante el Padre, ¿no? Voy a declarar ante él, ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. O sea, hay que tener esto en mente y esto en claro, ¿no? O sea, cuando uno niega a Jesús, lo pone en una situación terrible a Jesús frente al Padre y frente al enemigo que corre a acusar, ¿no? Por un lado, el Padre ha enviado a Jesús a traer la buena nueva a la humanidad y a salvarlos a todos. Entonces, lo ponemos en una situación terrible a Jesús volver y decir al Padre, mira, este no quiso, aquel no quiso, me negaron. Bueno, es una situación muy fea que hay que tratar, obviamente, de evitar, ¿no? Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Esto suena fulero, ¿no? O sea, suena, uy, qué macana, ¿no era que traía la paz? Bueno, Jesús trae la paz, pero también trae la conciencia, ¿no? Esto es, no he venido a traer paz, sino espada. En cuanto a que el discurso, la doctrina, la enseñanza de Jesús hace que uno se enfrente a uno mismo y a sus contradicciones, ¿no? No, yo quiero ser bueno, pero si no me toca el bolsillo, pero si no, ¿no? Entonces, tiene un tema de, sí, te trae la paz si vos asumís el Evangelio, si te pones bien en el lugar cristiano, pero si no, hay un gran problema de lo que veíamos antes, la grieta, ¿no? El ponerse un lado, ponerse del otro, bueno, eso genera conflicto, y el conflicto es necesario para sacudir un poco y poder comprender de qué lado está uno. De repente uno se ve del lado equivocado, decir, uy, ¿qué pasó? No estoy del lado correcto, yo no me había dado cuenta. Resulta que mi pensamiento no es el que debería ser. Me veo a mí mismo parado en la vereda de enfrente. ¿Cómo puede ser? Bueno, de eso se trata, de que uno se dé cuenta. Dice, sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual serán los que conviven con él. Bueno, todo esto que ya hemos hablado, ¿no es cierto? De darse cuenta, de enfrentarse, de conversar, de discutir, de tomar posición. Dios quiere que tomemos posición. No le gusta el gris, no le gusta el que no toma posesión, ¿no? El tibio, ¿no? Porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice la palabra. O sea,
Esto de, no, pero yo no quiero problemas, entonces yo no tomo posición. No, 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 tenés que tomar posición. Porque al tomar posición te das cuenta de qué lado estás. Y a partir de ahí, o te quedás porque estás en el lugar correcto, o te das cuenta que estás en el lugar equivocado y te moves al lugar correcto, ¿no? Pero ese tema de tibieza y de quedarse en el gris, no funciona. No funciona, no funciona y no es algo que a Dios le guste, ¿no? Dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. ¿De qué se trata acá? Acá se trata de poner por delante a la familia terrenal, por delante de las enseñanzas de Jesús, de la palabra de Dios, de la acción correcta, de lo correcto. O sea, no, yo no voy a obrar bien, yo voy a obrar mal, voy a actuar mal, voy a negar a Jesús, porque bueno, de esa manera mi familia me acepta, mi familia se lleva bien conmigo, yo no quiero tener problema con mi familia, no quiero tener problema con mis hijos, y entonces voy a dejar de lado a Dios y me voy a quedar de ese lado. Bueno, entonces, ¿no? No es digno de el esfuerzo que Dios está haciendo por él, ¿no? Dice, el que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí, ¿no? Tomar la cruz en la cual vas a ser crucificado, porque no es solo llevo mi cruz, sí la llevo mi cruz, pero cuando llega el momento de la crucifixión, la dejo a un costadito y me siento en la tribuna a mirar. No, el tema es, estás llevando una cruz que va camino a la crucifixión. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. ¿Qué significa esto? Dar la vida por el otro, la solidaridad extrema, el amor al prójimo, dar la vida por los amigos. ¿Vas a traer tu cruz? Sí. ¿Y cuando llegue el momento de la crucifixión? No, bueno, yo traje mi cruz, sí, pero no la quiero usar. La voy a dejar a un costadito y me siento en la tribuna a ver cómo crucifican a Jesús. Pero yo no tengo muchas cosas que hacer. Tenía millones de cosas que hacer. Mira vos la hora que me voy a seguir con lo mío. No es así. Esto dice, el que toma su cruz y me sigue detrás, ¿no? El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. O sea, agarrá tu cruz y vení a ser crucificado conmigo, ¿no? ¿Y qué es esa crucifixión con Jesús? Bueno, dar la vida por la humanidad para que la humanidad se salve. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Tenemos que estar dispuestos a dar la vida por el otro, el amor al prójimo, ¿no? Si no estamos dispuestos a ser crucificados con Él, entonces todavía nos falta un camino para hacer. Ese es el punto, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Llevar la cruz? Sí, yo llevo mi cruz a todos lados, sí, bueno. ¿Y estás listo para ser crucificado? No, a ver, ¿no? Bueno, sí, hay que estar listo para ser crucificado, ¿no? Pablo, Pedro, todos mártires, todos los apóstoles mártires, excepto Juan, ¿no? Excepto Juan que murió de viejo, todos los demás mártires. Por el Evangelio, por la palabra de Dios, por la salvación del mundo, ¿no? No, esto no significa que hoy nos vayan a crucificar, pero sí que la gente nos rechace, la gente nos crucifique, como muchas veces, lo crucificaron, ¿no? Que es una forma de decir, mirá, lo persiguieron, lo excluyeron, ¿no? O sea, hay que estar preparado para aguantar lo que venga cuando uno dice, yo soy cristiano, yo creo en esto, yo creo en Dios, creo en Jesús, creo que la enseñanza de Jesús es la correcta, me posiciono en ese lugar de protección del pobre, del vulnerable, del trabajador, ¿no? La justicia social que está presente en toda la Biblia y es fundamental del cristianismo, ¿no? Justicia social, que es un término de un sacerdote católico italiano, justamente, ¿no? O sea, doctrina católica cristiana, obviamente. Es así. Entonces, dice, ¿no? El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. Bueno, hay que pensar en esto, porque muchas veces decimos, sí, yo llevo mi cruz y todos llevamos mi cruz, y es romántico, ¿no? Llevar la cruz. Ay, vamos todos con la cruz atrás de Cristo. Bueno, guarda que Cristo terminó crucificado. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos
a llegar hasta ahí. Bueno, ese es el punto a replantear y analizar. ¿Vamos a estar dispuestos a ser crucificados con Él? ¿No? Obviamente que puede ser en mayor o en menor medida. Hay muchos mártires en el mundo hoy por llevar adelante el cristianismo, ¿no? El catolicismo lo siguen a muchos cristianos matando hoy por mantenerse fieles, ¿no? Y en menor medida en nuestras sociedades hoy ser cristiano, defender al pobre, defender al trabajador, defender al extranjero, muchas veces te cuesta la crucifixión social, ¿no? O sea, que te miren mal, que te digan que cosas, que te excluyan, ¿no? Que te miren como diciendo, otra vez este que defiende a los pobres. Bueno, ese es el punto, ¿no? Llevar la cruz y estar preparado para ser crucificado por los demás, ¿no? Dice, el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Bueno, esto justamente que hablábamos recién, ¿no? El que protege su vida mundana, terrenal, ¿no? Ese la va a perder del otro lado, ¿no? Y el que pierda su vida hoy acá, en esta crucifixión, ¿no? Que hablábamos, por Jesús, por el Evangelio, por la humanidad, la encontrará del otro lado, ¿no? Reino de Dios, vida eterna. Dice, quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado, ¿no? Al Padre. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá, ¿no? Esto que tiene que ver con la medida, con qué medida serás medido, ¿no? O sea, el que reciba a un profeta sabiendo que es profeta y por eso, ¿no? Vení, quédate en casa, yo te... ¿no? Recompensa como si fuera profeta recibirá. Quien reciba un justo por ser justo, no, pero vos sos buena persona, yo te aguanto, yo te banco, yo te... ¿no? Va a ser recompensado como si él mismo hubiera sido ese justo. Dice, todo aquel que debe de beber tan solo un vaso de agua fresca, uno de estos pequeños, por ser discípulo, ¿no? A un misionero, a un cristiano, ¿no? Os aseguro que no perderá su recompensa, ¿no? Dios está atento a ayudar a que las cosas vayan bien para el otro, ¿no? Cuanto más esfuerzo hacemos, mejor es el mundo. Más rápido avanza el cristianismo, más rápido avanza la palabra de Dios, más rápido avanza la evangelización y más rápido mejora el planeta, ¿no? Entonces, aunque sea un vaso de agua fresca, dice, ¿no? a un cristiano, por ser discípulo, ¿no? Por llevar, por haber entendido la palabra de Dios, por llevar el evangelio, por haber comprendido, os aseguro que no perderá su recompensa. Muy lindo, ¿no? Un capítulo muy lindo el de Mateo, Mateo 10. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.